Aquellos que estamos estudiando la Biblia prácticamente desde nuestra niñez. A los 4 años yo fui llevado por mis padres. Mi mamá, una católica venida de España, desengañada, abusada tal vez por alguno de los sacerdotes. Mi padre, anarquista, ni Dios ni amo, era su lema. El Señor una vez tocó el corazón de ellos a través de unos vecinos carpinteros que vivían enfrente de casa y en medio de la crisis de los años 30, de 1930, estaban cantando a las noches. Jesús, que así se llamaba el carpintero, tocaba la guitarra y cantaba: bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Y mi padre, que estaba sentado en la sillita en el verano, como se usaba antes que vinieran los ladrones, escuchaba esto y dice: Pilar, que era mi mamá, están locos estos. Estamos en plena crisis, estamos desocupados, están los barcos parados, está la banca cerrada, no hay movimiento en el mundo y esto están diciendo que Dios nos va a mandar más bendiciones. ¿Por qué no averiguar de dónde son estos locos? Mi mamá, ni corta ni perezosa, se fue al centro de cómputos que en aquel tiempo era la panadería, y la panadera les explicó de que eran evangelistas. Y mi madre dice: ¿y eso qué son? Dice: se ayudan entre ellos, se ayudan. Ese era el consenso popular en aquel tiempo, que los evangelistas se ayudaban entre ellos y por eso cantaban. ¿Cuántas tienes ya? Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? La gran bendición de la eternidad. Muchas gracias. Gracias. Entonces, vamos nosotros para allá para que nos ayuden. Vaya si lo ayudaron. Allí enseguida conocieron, tenían el corazón abierto por el Señor. Mi madre, que había sido educada en el cristianismo, porque sabía quién era Jesús y sabía que había muerto y que había resucitado y que el Espíritu Santo, sabía todo. Lo que pasaba era que no sabía cómo hacer para que todo eso fuera parte de su vida. Y mi padre, que no quería nada, sin embargo, creía en la humanidad. Y cuando descubrió a Jesús como humano y lo que Jesús hacía como humano en la defensa, en la protección, en el servicio, y nada menos que dar su vida por los demás humanos, de allí descubrió el mundo y su vida cambió. Y bendición la está siguiendo la segunda generación, que sería yo, la tercera generación, que son nietos, mis hijos, la cuarta generación, que son mis nietos, y algunos por allí de mis nietos que ya son grandulotes van a tener bisnietos también. Es decir, que hay una decisión en la vida en la que el Señor parece estar tocando el corazón, y si este estaba en esta celebración, en este aniversario, poner atención que el Señor puede estar obrando a través de este hombre que está acá por la gracia de Dios. No hice ningún mérito por estar acá, absolutamente. Fui tocado por el corazón de un carpintero llamado Jesús, que me dijo que bendiciones, cuántas tienes ya, y que Dios te va a mandar más. Así que a los 85 años ya estoy lleno de bendiciones, pero como las del parramo, siempre hay un lugarcito para una más. ¿Qué les parece? Esta es una. Esta es una.
A través de todos los tiempos el Señor se encaprichó con el ser humano. Se encaprichó en el sentido de yo te voy a seguir amando. Qué caprichoso. Amar a pesar de cualquier cosa. A pesar de desconocerlo, a pesar de insultarlo, como mi abuelo que blasfemaba, tiene varios tomos de blasfemias coleccionadas. Se levantaba, desayunaba, comía, almorzaba y se acostaba blasfemando el nombre de Dios, la Virgen y todos los apóstoles habidos y por haber. Y un día conoció al Señor 30 años. Cuando yo tenía 30 años, mi abuelo se entregó al Señor y también fue tocado por la bendición de Dios, a pesar de ser un blasfemo. No importa en qué condiciones estás. Y aún como cristianos es probable que en este devenir de este mundo donde estamos azotados e influidos por 1000 tendencias, por 1000 circunstancias, estés un tanto desorientado. Estamos todos desorientados y necesitamos orientación. Digo que en todas las etapas de la vida, desde que Cristo ascendió a los cielos, la iglesia, cumpliendo años o no, tuvo que ser ayudada a examinarse a sí misma a fin de saber si realmente el evangelio que se está predicando, al Jesucristo al cual estamos adorando y al Espíritu Santo del cual estamos recibiendo bendición y poder y sustentación para el devenir de la iglesia, es el evangelio, el Cristo y el Espíritu correcto. Estamos pensando en el primer año del cristianismo. No habían pasado 50, 60, 70 años cuando el Espíritu Santo tiene que escribir, tiene que hacer escribir a el más joven de los apóstoles, pero en aquel tiempo ya tendría sus 80, 85 años como yo, de ayudarle a los que ya eran creyentes y a los que estaban en ciernes de ser creyentes a poner las cosas en claridad. Por eso le hace escribir algunas cartas y una de ellas, en esta noche de celebración, quisiera en el nombre del Señor que el Espíritu Santo toque tu corazón, mi corazón, y que a través de tuyo se dispare una ola de autenticidad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan, entonces, en su primera carta, tiene el motivo y el objetivo puesto por el Espíritu Santo en la escritura de aquel joven y ahora ya anciano que había pasado por 1000 circunstancias, por muchos años, pone en el corazón poner las cosas claras. Hoy es lo mismo, decía en el año 30 Discépolo, es lo mismo ser un ladrón que ser un hombre honrado, un gran profesor o un gran corrupto. Es lo mismo. Y un poquito más adelante decir, verás que todo es mentira. Verás que nada es amor, al mundo nada le importa. Giras, seguí, total está todo podrido. Año 30, cuando mi padre también pensaba así, el Señor cambió la vida y la puede cambiar hoy. Porque hoy parece que es todo lo mismo. Es lo mismo Buda que Jesús, que Mahoma, que el Monte Uritorco, que los platos voladores, que el Reiki, que Om. Todo lo mismo. La espiritualidad parece que domina todo y adentro de esa espiritualidad está todo. Por eso el apóstol Juan pone esta carta en términos de lo que es verdad y lo que es mentira. Así tajante, verdad y mentira. El primer tema que vamos a tratar es el que justamente aparece
en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, en el tema del texto que vamos a ver aquí en la transparencia. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La primera cosa que va a poner en claro es lo que es auténtico en la persona, es decir, una responsabilidad de autenticamiento de nuestra personalidad. ¿Qué somos en realidad? Estos textos pueden herir la susceptibilidad de algunas personas. Ya me está pasando en varias iglesias donde estoy predicando, de que hay personas que se incomodan con ciertas porciones de la Biblia y creen que soy yo el autor de esto. No, no. El Señor te está tratando de mentiroso. Y vos podés hacer una presentación ante el INADI, que es el instituto que te va a defender contra los que están haciendo digamos, intromisión o hiriendo tu susceptibilidad en esta noche. El Señor está diciendo que si no reconocemos cuál es nuestra situación, somos unos mentirosos. O decimos la verdad o decimos una mentira. No hay medias tintas. Las medias verdades con las cuales nos estamos moviendo son mentiras. Miren hasta dónde hemos llegado, que hay libros que se están vendiendo y parece que con buen tiraje. Mentime que me gusta, mentime que me gusta. Todos sabemos que nos estamos mintiendo unos a otros. Y como esto es la manera de vivir, pues es nuestra forma de expresar y de vivir. Medias verdades o absurdas verdades, pero que como todo el mundo vive así, nos tenemos que acostumbrar, porque si no sos un extraterrestre. La Biblia dice que si decimos, y no me lo borré, si decimos que no tenemos pecado, borrámelo, pónemelo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero sigue. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y dice algo más? Si confesamos, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, y Él acá en este podría ir con mayúscula porque se está refiriendo al Señor, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no somos pecadores, es decir, que no hemos transgredido las reglas de nuestra veracidad, no hemos transgredido las reglas que el Señor pone para que nosotros podamos convivir en paz y en armonía, como personas individuales, como familia, como ciudad, como pueblo, como nación, como mundo, y aceptamos de que estamos bien, que este es el paraíso terrenal, somos unos mentirosos. Pero como el Señor dice que estamos mal, le estamos diciendo, el mentiroso es el Señor. Le hacemos a Él mentiroso. Yo tuve un problema con esto. Resulta que yo a los 15 años seguía en la iglesia, era lugar, mi mamá una vez me dijo, ¿por qué no te llevas la cama a la iglesia, que está todo el día en la iglesia? Y viene el pastor y me dice, Ignacio, vos ya podrías estar ayudando en una clase de la escuela dominical, porque lo que aprendés a la mañana, vas a la obra misionera que teníamos en una villa de emergencia a orillas del río Paraná, en donde se tiraba la basura de Rosario, y allí teníamos un pequeño grupo de
de nuevos creyentes y muchos chicos a cuales había que atender. Y me pareció que la propuesta era muy buena. Dice, sí, pero yo todavía no estoy bautizado. Y el pastor que creía que yo era bautizado porque no me perdía ningún culto, ninguna reunión, estaba en todas y aprendía los textos de memoria. Los 53 domingos, los 53 textos del domingo me lo aprendía de memoria y me ganaba una pelota de fútbol por haber hecho semejante esfuerzo. ¿Y cómo no estás bautizado? Y la pregunta, ¿por qué no te bautizás? Ah, la respuesta era media complicada. Bueno, 15 años. Teníamos los libros de texto, pero teníamos los extracurriculares. Y los extracurriculares eran mucho más atractivos que los del libro de texto. Por ejemplo, la lectura obligatoria entre los muchachos de 15 y 16 años era Memorias de una princesa rusa. Y los viernes ir a visitar a Rita la Salvaje. Moria Kazan era una poroto al lado de la Rita la Salvaje. Ahora, ¿cómo le decía yo al pastor de que tenía problema, que había despertado al sexo en medio de una escuela técnica que estábamos a la mañana y a la tarde, a la mañana teoría y a la tarde estábamos todo el día juntos? Yo era medio bicho raro, pero alguna ojeadita le pegaba, ¿viste? ¿Cómo se lo digo al pastor? Pero el pastor sabía muchísimo más que yo, porque él había sido cura confesor de la reina en Madrid. Miren qué pedazo de pastor tenía yo, que se había convertido. Así que mirá si las confesiones que habrá recibido en su vida, hasta que se convirtió al Evangelio y aceptó a Cristo como su Salvador y se hizo pastor y predicaba el Evangelio y era mi pastor. Así que no tuve mucho tiempo que decirle. Y me hizo leer este pasaje y me pregunta, ¿para quién está escrito este pasaje? Y digo, para lo inconverso. Así se decía. Para los que no creen. Y me hizo leer unos versículos más adelante. Les escribo a ustedes, papá, les escribo a ustedes, mamá, les escribo a ustedes, jóvenes, que ya son de Cristo. ¿Cómo? Y ahí se me cae la estantería completa. ¿Cómo? Un cristiano tiene que aceptar que es pecador. Y si decimos que bueno, yo desde que acepté a Cristo soy el hombre más perfecto del mundo, la mujer que tengo que ir a los altares, la Biblia te dice, sos un mentiroso. La verdad que a esa edad yo no entendía mucho. Entonces me da un ejemplo. Vos viste como los gusanitos, los gusanos, esos que están en la podredumbre ahí. ¿Conocés los gusanos? Sí. Bueno, eso es uno de esos gusanos que está entre la porquería y viviendo en la porquería y está contento de vivir en la porquería. Un día se envuelve en una tela que él mismo fabrica, se hace como un canastito, se queda ahí unos días y después de esos días rompe el canasto y sale una mariposa. Se produce la metamorfosis, el cambio. ¿Vos sos gusano o sos mariposa?
a vos te sigue gustando estar en la porquería y tu mundo es vivir en la porquería y vivir en la tontería y vivir en la banalidad de la vida, o vos caés de vez en cuando en alguna de esas cosas. No, no me gusta, pero caés. Sí, bueno, de eso está hablando. Te está diciendo que tenés que reconocer que eso que vos no querés es lo que estás haciendo. No querés vivir en la porquería, pero a veces caés. Y si lo negás, te pones en una doble personalidad. Haces como los fariseos, que se llenan de cosas y viven adentro, son sepulcros blanqueados. ¡Oh! Y me termina la conversación. 1.50. En el púlpito este le quedaba, le tenían con un cajoncito, porque era un petizo gordo como locura. Y me dice, la mariposa, ¿puede caer en el barro, en la suciedad? Y sí. ¿Quiere quedarse en la suciedad? No. ¿A dónde quiere ir? A las flores, a libar, a tomar el aire, a vivir la experiencia del cielo y de las maravillas de la creación. Puede caer, pero no quiere quedar. Y si cayó, ¿qué tiene que hacer? Confesar, Señor, he caído, levantame, sacame del barro. Lo primero que tenemos que autenticarnos, y esta es una buena ocasión para un cumpleaños, es reconocer, blanco sobre negro, transparentar nuestra vida delante del Señor. ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestra manera habitual de vivir la vida? ¿O queremos vivir de las dos? Podemos caer en la mala. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestra caída y ponernos ¿dónde? En el camino para el cual el Señor murió y dio su vida para que tengamos vida y vida en abundante. ¿Está claro? Qué alivio que me dio el pastor esa vez. Así que la primera transparencia que el Espíritu Señor le dijo a este anciano, que le hablara a la segunda y tercera generación de su tiempo, es que hay que ser transparente, que hay que no ser cristianos transparentes, cristianos auténticos y no cristianos truchos. Ya hay bastante truchos, bastante falsos, peso de 100 falso que lo hacen con la maquinita. El único que lo agarro soy yo. Pero son muy idénticos, muy similares. Si fueran burdos, si fueran, no, esto no lo agarro. Pero como son tan especiales, que son tan parecidos, nuestro profesor de Antiguo Testamento nos decía, no hay nada más parecido a un billete auténtico que un billete trucho. Y en el Evangelio pasa igual. Es muy parecido. Pero en cuanto te mandas, el Espíritu Santo le manda a escribir esto. Y hoy el Espíritu Santo me dice, predicale esto a esta iglesia, que está siendo la segunda o la tercera o la cuarta generación de evangélicos en la República Argentina. Me gozo de ver jóvenes de la primera y segunda generación y tercera generación aquí en este lugar para que hagan la revisión y autentiquen, soy de Cristo
y aunque caí, el Señor me va. Gloria al Señor. La segunda parte tiene que ver con la autenticidad que corresponde a lo que nuestro pasaje está diciendo. Al que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Perdón por lo de mentiroso, me incluyo. Si yo digo, como decía el texto arriba, como decía antes, el 4. Yo lo conozco con Jesús. Es mi amigo, ¿sabes la cosa que hago con yo, íntimo? Y no haces lo que él te manda, sos un, perdone que le estoy aguando la fiesta, porque hoy había matraca, pito, papel picado, y me viene a tratar de mentiroso. Pero es una buena ocasión para reflexionar. Fíjense hasta dónde estaba llegando el cristianismo. A mentirse a sí mismo y hacerlo mentiroso a Dios. Y acá tener como una especie de esquizofrenia espiritual. Y yo con Dios, y sí, yo no me pierdo culto de ninguno. Pero resulta que yo hago la mía. ¿Entendés? ¿Te gustó? ¿Cómo la ves? Así, bueno, es como vos decís, porque cada uno hace su propia ley, su propio gusto, su propio estilo de vida. Y el Señor, los domingos yo estoy con Él. Y de lunes a sábado, ¿qué haces? Hago la mía. Sos un mentiroso delante del Señor. Soy un mentiroso. Me incluyo en este tiempo, aún con 85 años sobre el lomo. Así que el conocer la palabra de Dios es ayudarnos a entender lo que Dios quiere de mi vida. Y el Espíritu Santo es el que te transforma y él te da el poder para poder vivir de acuerdo al Evangelio del Señor Jesucristo, que es el Evangelio de Dios, es el Evangelio de la Trinidad. Entonces basta de mentiras, basta de mentiras. Es lo que Dios quiere y pretendo hacer lo que Dios quiere. El apóstol Pablo tenía un problema. Lo expresa una vez, pero lo debe haber tenido muchas veces. Porque fue un hombre que salió del barro total porque mataba gente cristiana. Creía que estaba haciéndole un favor a Dios persiguiendo a los cristianos y matándolos. ¿Entendés? Un día el Señor lo toca, le cambia la vida, pero resulta que la vida de él también tiene conflictos de lo heredado, de lo que no puede superar por sí. Y un día llegó a decir, miserable hombre de mí, ¿quién me va a apartar de este cuerpo? Porque lo que quiero hacer no lo hago. Y aquello que no quiero hacer, eso es justamente lo que estoy haciendo. Y estoy hablando de uno de los apóstoles más conocidos y citados y utilizados por el Señor para escribir las cartas más extraordinarias donde vemos la acción de Dios. Así que como hombre, él también tuvo sus momentos creyendo que él estaba haciendo la voluntad de Dios, persiguiendo a los cristianos. Él era honesto, él era honrado,
Él era consecuente, no era un esquizofrénico espiritual que un día hacía una cosa, hacía otra. Él creía lo que estaba haciendo y que le estaba haciendo el favor a Dios. Y no había descubierto que Dios se había manifestado en la persona de Jesucristo. Y en ese camino en donde estén queriendo correr a los cristianos y ponerlos presos, se encuentra con una luz. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él se había aferrado a una letra y no había visto que esa letra hablaba de alguien que iba a venir, que ya vino ese era Jesucristo, al que los seguidores de Cristo estaban dispuestos a dar su vida, como aquel joven Esteban que fue apedreado. ¿La sabés? Autenticidad personal y autenticidad moral. Voy a hacer lo que el Espíritu Santo en la persona de Jesucristo y en el Padre Celestial me están diciendo que tengo que hacer. No voy a hacer la mía en un arrebato, ni voy a hacer la mía en un intento creyendo que es la voluntad de Dios sin haberla consultado, sin haberme puesto de rodillas, sin haber puesto una decisión firme de esperar la respuesta del Señor a mi oración. Hago la mía y la quiero ahora. Y te equivocas. Entonces, el tercer aspecto tiene que ver con otro aspecto muy importante en el tiempo de Jesús, en el tiempo de que terminando el primer siglo, cuando allí mismo nos está diciendo, ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No sé si esto es un atrevimiento del apóstol o realmente el Señor se había manifestado a las iglesias de ese tiempo y particularmente a las iglesias que el apóstol escribía. O el Señor se ha manifestado de tal manera en esta congregación que cumple 37 años y saben todas las cosas. Y saben que han sido ungidos por el Espíritu Santo, ¿lo saben? ¿Son conscientes? No es una nueva experiencia con Dios, es la experiencia inicial de tu salvación, cuando fuiste metamorfoseado. ¿Me explico? Fuiste cambiado. ¿Quién te cambió? Por medio de lo que Jesucristo hizo y derramó su sangre en la cruz, el Espíritu Santo te hace firme esa convicción, pone la fe en confianza de lo que el Señor hizo por vos, que la sangre de Jesucristo te limpia, te sigue limpiando, y te limpió, te sigue limpiando y te limpiará de todo pecado. Es el Espíritu Santo que te selló. Y de esa vez, sos de Él. Pero mirá que puedo caer, no importa, te va a levantar. El sello del Espíritu sobre tu persona da testimonio de que vos sos de Cristo. Podés ser más o menos así, un día caído, un día levantado, un día te levantás y predicás el Evangelio y otro día miserable hombre de mí o miserable mujer de mí, pero tenés el sello del Espíritu. Y dice, no les escribo como si ignoraran la verdad, sino porque la conocer. La conoce la iglesia, por eso está alabando, por eso está consagrada, por eso está diciendo que todo este barrio y toda esta ciudad conozca al Señor. Y el 22. ¿Quién es el mentiroso entonces? El que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo,
el que niega al Padre y al Hijo. Esta es una verdad para desarrollarla profundamente, pero es una verdad de perogrullo, es una verdad básica. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús le pregunta a los discípulos, hace como una especie de encuesta? ¿Viste que está la encuesta que están haciendo? ¿Quién gana? Massa, el otro, a ver, ¿qué dice la gente? Bueno, uno dice una cosa, otro dice otro, yo voto por este, yo voto por el otro. Bueno, entonces Jesús le dice a los discípulos, dice, ¿y la gente? ¿Qué dicen acerca de mí? Y bueno, uno dice que sos un profeta, otro dice que sos esto. No sé si le habrán dicho toda la verdad, porque este es un loco de aquello. Porque si los mismos hermanos lo querían meter en un manicomio, dice, estás loco, mi hermano, mi hermanastro, por supuesto. La madre estaba desesperada, dice, la van a matar. La gente, ¿qué dice de mí? Y bueno, no era muy claro. Ya hacía 3 años que estaba dando vuelta por Palestina y los países de alrededor, predicando y hablando y haciendo milagros y haciendo cosas y enseñando cosas que realmente asombraba a la gente, pero no podían determinar bien. La iglesia de hoy, la que cumple 37 años, ¿saben realmente quién es el Cristo? Podés decirle vos sabés quién es Jesús. ¿A qué no te atreves? No que lo tenés que defender a Jesús. Jesús se defendió y no se defendió. Jesús hizo la que tenía que hacer. No necesita defensa Jesús. Pero Jesús necesita testigos. ¿Cuál es la convicción que vos tenés? Los discípulos no sabían bien lo que la gente entendía de Jesús. Y hay una confusión tan grande en este lugar y en el mundo entero acerca de Jesús que se transforma en un anticristo, sin declararlo. Ese no es, ese no es, ese no es, ese no es. Es todo eso. No, sí, parece, no. Entonces el Señor le pregunta a su pequeña iglesia, a los 12, la iglesia chiquita, le dice, ¿y ustedes qué dicen? Es lo que te pregunto a vos en esta noche. ¿Y ustedes qué dicen? Y se levanta Pedro, ¿viste? De repente parece que es el teólogo más grande del mundo, de repente Ignacio Loredo en pinta, así, ciclotímico, maníaco depresivo. Día que y Pedrito le dice cuando está en punta, ¿no? Arriba de todo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vendió. Por lo menos uno que sepa que hay uno. Y entonces dice, bueno, yo soy el Dios, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, luego Felipe, etcétera, etcétera. Soy Dios, sí, realmente, pero tengo que ir a la cruz. Y lo agarra, y lo agarra el mismo Pedro y dice, por favor, Jesús, arriba ese ánimo, up, 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 up. Nada de caer en el pesimismo, que te vas a morir, como me dicen a mí. Y digo, y bueno, yo me estoy despidiendo, yo esta noche me estoy despidiendo, no sé. No, ánimo, Ignacio, ánimo. Y Pedro hace la de ustedes, la que le diría yo. No te pongas así como, no, pensá en positivo. Jesús le dice, apartate de mí, Satanás. Recién le dijo que había sido inspirado por el y ahora de repente dice, Satanás, si yo no hago lo que tengo que hacer, ustedes se van al tacho, se mueren todos, se van al infierno todos, ¿entienden? Y ¿quién es Jesucristo? Hoy, ¿quién es Jesucristo para vos? ¿Se lo podés contar a otro sin rubores, sin vergüenza, sin falsos pudores, diciendo Jesús es lo más grande? Sí, también hablan de
de Messi, lo más grande, Messi, Mesías, Mesías, sí, igual. Habla de Jesucristo según lo que está en la palabra y lo que el Espíritu Santo en ese momento te inspira para que la que está hablando con vos entienda que Jesucristo es el que murió por ella y por él y salvo. Y por último, la cuarta mentira. Ya vimos tres, ¿no? Mentiroso, si decís que no sos pecador. Mentiroso, que decís que te chamullás con Dios todos los días y haces la tuya. No cumplí nada de lo que Dios te dice. Mentiroso. Tercero, el que dice que tiene a Cristo y realmente no sabe quién es Jesucristo. No lo tiene internalizado, no lo tiene vivido. No para defenderlo, sino para proclamarlo. Y el cuarto que dice, maestro, más adelante, gracias. Está terminando la carta, muy dura hasta ahora, ¿no? ¿Qué cumpleaños? No me invitan más, ya directamente me despido. Pero yo le dije, esto no lo escribí yo, lo escribió el Señor, así que yo no tengo nada que ver. Si van a iniciarle juicio, háganle juicio al Espíritu Santo. Nosotros le amamos a Él, dice Juancito, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Acá el sentido es este. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sí? El mismo concepto. Él nos ama antes de la nada. ¿Entendés? No, yo no puedo entender. Antes de la nada. No, porque vino el Big Bang, rompió la evolución, el mono, la mona, esto, el otro, lo más allá, y toda la historia esta que te cuentan que es más difícil de entender y de aceptar que creer de que acá no había nada, y de la nada, y de la nada, y de la nada, te escribió a vos, me escribió a mí, y hizo lo que estamos viendo, y lo que ahora el hombre está descubriendo que uno hizo en su momento. Es decir, en ese momento, como Dios no tiene ni espacio ni tiempo, nosotros no aparecimos de casualidad. Los que estamos acá no aparecimos de casualidad en el marco de la nada. En la nada ya estábamos en la mente del Señor porque no tiene espacio y no tiene tiempo. Hola, Señor, acá estoy, ya te conozco. Antes que nacieras. Antes de que el espermatozoide de tu viejo, que se llamaba Julio, se las agarrara con el óvulo de tu mamá, que se llamaba Pilar, antes de que eso, y antes de que hubiera espermatozoide, y antes de que hubiera óvulo, ya te conocí. No puede ser. Sí. Es un mentiroso. Pero pensarlo en estos términos. Acá había una señora, allá está, una señora que está ocupada, muy preocupada porque el nene le anda dando vuelta por todo. ¿Para qué lo trajiste al mundo? Mirá el lío que me está metiendo. Menos mal que se durmió, bueno. En este tipo de reunión. Mirá cómo está atenta aquella de allá. ¿Para qué le trajeron al mundo? ¿Por qué mi viejo me trajo al mundo? Yo tenía a mi hermano que creía de que no era hijo de mi papá y de mi mamá. Claro. Los pantalones míos iban a pasar, 4 años más chico que yo, le calzaban justo. Las zapatillas le pasaban a él. El triciclo le pasaba a él. La bicicleta le pasaba a él. La ropa interior, los calzoncillos le pasaba a él. Todo le pasaba a él. Sí, no, a mí no me... Yo no soy hijo de papá y mamá. Entonces yo le tengo que enseñar un día que los papás no estaban. Le enseñé al nivel. Mirá, estás anotado acá, sí, anotado, pero no soy hijo. No se sentía, ¿qué? Amado. Y como no se sentía amado, no tenía identidad. Es decir, no es que no tenía identidad,
no estaba seguro de su identidad. Y como vos no sabés de dónde venís, el mundo no sabe de dónde viene y por qué está acá en el mundo, es justamente porque no se siente amado. No hay alguien que lo ame, pero de verdad. No porque lo dice la ley, no porque lo dice la lógica, porque hay uno que amó primero y ese amor se derramó en aquellos que aman a Dios antes de que nacieras. No que hemos descubierto nosotros a Dios. Pero sigo con la pregunta. Mira esa belleza allí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Fue una victoria? ¿Sí? Sí, ya está. Dios nos creó para amarnos. Si no, no tendrías hijos vos. Tendrías 1000 abortos, tendrías 1000 pastillas anticonceptivas. Pero si no amás, si no tenés amor por aquel que has engendrado, ese chico no tiene identidad. Y si mi hermano, criado en un ambiente cristiano, no se sentía amado por estas circunstancias que nadie nos dábamos cuenta, pues yo no lo tenía en menos a mi hermano, tanto de que le mostré la libreta, estás anotado, vos sos mi hermano. No se sienten amados, no se sienten amados. Y lo que falta en el mundo es amor. ¿Y dónde está la fuente del amor? Dios. Dios es. ¿Qué dice más? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿cómo se llama? Mentiroso. Y aborrecer no es simplemente estar peleado con mi hermano. Aborrecer es ignorarlo, ignorarlo. No existís. ¿Entendiste la palabra? Cuando vengo de España, se había popularizado en las barras de los en la barra de los partidos de los clubes, de Boca, de River. Eh, yo era canalla de Rosario Central. Estamos fuertes hoy, ¿eh? Pero en aquel tiempo éramos el último orejón del tarro. 3 años en segunda. ¿Ven? Lo del leproso, lo de Newell nos decía, no existís, no existís. Es más que aborrecimiento. No te registro, no te registro. ¿Quién sos vos? ¿De dónde venís? Y está hablando a creyentes, no se olviden, no está hablando a la barra de los borrachos del tablón. Está hablando a creyentes y le está diciendo, ¿cómo? Tenés a tu hermano. Decir que amás a Dios y a tu hermano no lo registrás. Para tu hermano no existe. Tu papá no existe. Tu mamá no existe. Tus hijos no existen. Tus hermanos no existen. ¿Y cómo así? Dice, mira lo que dice ahí. Pues al que no ama a su hermano, a quien ha visto, pellizcalo a tu... Sí. ¿Sentiste el pellizco? ¿Lo pellizco? ¿Sí? ¿Sentiste el pellizco? Existí. Existí. Porque lo estás viendo. Pellizcalo a Dios.
Si decís que amás a Dios, al cual no viste, y tenés a tu hermano que lo estás viendo y lo aborrecés, lo desechás, de decir, no existís para mí. Pero no se lo decís de boca, se lo decís por tus actos. Se lo decís porque no te importa un pito si está enfermo, si está loco, si por qué se enojó conmigo, por qué no, para mí no existí. No, va más conmigo, va, yo te hice la cruz y no está. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Te amo, te amo. Es todo lo que puedo decir. Te adoro. Pero a mi suegra, ni la hora. Te adoro. Pero la bruja de mi vecina, ni la hora. Cuánta mentira que nosotros estamos acostumbrados. Dicen, mentime. Por eso tienen que inventar el día del abuelo, el día del padre, el día cosas, por lo menos para comprarle una tarjeta, para comprarle algo, y así aumentan las ventas tan alicaídas en los últimos tiempos. A ver, comprarle algo como para sentirte un poquitito, y bueno, por lo menos me acuerdo del día de San Valentín. Pero el día de Halloween lo respeto, porque de Satanás lo respeto. Con Satanás hay que anda bien. Estamos terminando. Hay en mis tiempos, había muy poca literatura, por lo menos en Rosario no teníamos una librería bautista. Aparece un libro de una autora japonesa, evangélica, que está diciendo que desde su perspectiva hay tres clases de amor. Vamos a tratar de definir el amor. Ella lo define así. El amor sí condicional. El amor porque razonado y el amor a pesar de. ¿Cómo es el amor condicional? Espero que la mamá de aquel que está allí está corriendo le diga, portate bien porque si no el pastor se va a enojar. O portate bien porque la mamita sí te quiere. O el papá te quiere. Ya le estás enseñando un amor condicional. Me tengo que portar bien porque si no, mi Padre Celestial que vigila con afán, ¿eh? te va a castigar. Entonces me tengo que portar bien, porque si no, me viene toda la peste. Me voy a portar bien. Ese amor condicional es un amor que es volátil. En aquel tiempo, ahora supongo que no, pero en aquel tiempo nosotros lo de la Rita Salvaje, le pedíamos una pruebita de amor a las chicas. Los grandotes se acordarán. Y las chicas, ajá. Ahora me parece que al revés, pero bueno. Pruebas de amor. Pruebitas de amor. Se confunde porque en el vocabulario, ¿viste? Y el amor porque, yo te amo porque, imagínense ustedes
18 años, 20 años, el físico que... no quiero hacer ostentación, pero... A la gomina, a- entraba como, entraba unas cosas de loco. Si mi mujer se hubiera enamorado de ese muchacho, porque era un muchacho simpaticón, entrador, practicaba deporte, estudiaba ingeniería y además se la rebuscaba para ganar plata, hoy ya no me amaría más. Porque las razones por las cuales te enamoraste desaparecieron. Vamos al revés. Hoy las chicas se están perdiendo la salud y gastando enormes cantidades de cosas para estar lindas. Entonces, tenés 90, 60, 90. Te amo porque sos una diosa. ¿Sí? De reojo mirar a la madre como es. No hay ningún atentado con mi hermana. Los 60 están en el lugar de los 90 y los 90 en el lugar de saber dónde se fueron. Y no hay cirugía, no hay silicona que valga. Se acabó la razón por la cual te enamoraste, se cayó todo. Porque a mí me dijo la doctora, se cae todo, Loredo. Loredo, se cae todo. Convencete. Se cae todo, viejo. Y vos te convencés sobre la base de lo que estás viendo hoy, sumale 20 años más, sumale 30 años más, y ahora ya no, sumale un año más y largá, cambiá por otra más, por otra que tenga lo que vos te enamoraste, porque de vos te vas a ir enamorando justamente de aquello donde pusiste la vista. Así que el amor sí, condicional, para que te portes bien. Y el amor porque sos de esta característica, y el día que tengas que agarrar a ese muchacho a ese marido que le agarró el auto o trabajando se amputó un brazo o quedó torcido o que le agarró el Alzheimer, ¿no lo vas a agarrar más? El amor de Dios no es condicional. Portate bien porque Dios te quiere. Dios quiere que vos te portes bien. Si no, Dios se va a enojar. Dios no te va a querer más. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentiroso! ¡Mentirosa! El amor de Dios es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta noche, si vos descubrís por primera vez en la historia de tu vida que hay un Dios que te conoce antes de que vos nacieras, antes de la nada, el Señor porque te amó antes de que nacieras, te sigue amando y en la persona de Jesucristo amó hasta lo sumo, que dio a su propio Hijo por amor a vos, y descubrís esta noche, esto es el comienzo de una vida nueva espectacular, porque se lo vas a vivir una experiencia auténtica, de transformación personal, de transformación en comunión con tu Dios, en transformación y aceptación de que el mundo que te rodea, que está lleno de gente y que está lleno de cosas creadas por Dios mismo y por lo tanto las manos de Dios han estado sobre la naturaleza, lo vas a administrar, lo vas a querer, lo vas a sentir como propio, como tuyo, porque el amor de Dios inunda tu vida. Feliz cumpleaños, iglesia. Dios bendiga tu vida de una manera especial.
Mi papá, mi papá. Cuando descubrió que Jesús lo amaba y que amaba a todo el género humano, y él como humanista enganchó estas cosas y las hizo propia y el Espíritu Santo lo selló, a las 6 de la mañana se levantaba para afeitar. Con navajas se afeitaban antes, ¿viste? Y con la navaja. Mi papá nunca tuvo eh, entendimiento o voz para cantar ni el arroz con leche. Pero a la mañana, a las 6 de la mañana, desde mi cama, escuchaba. Piedad, oh santo, Dios, piedad. Piedad te implora el corazón. Oh, lávame de mi maldad y dame un nuevo corazón. ¿Saben quién cantó eso? ¿No? ¿Vos dirigís la adoración o vos? Este. Tocaba la semita, pero un día metió la pata hasta acá. Hacele cantar una vez. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hay un tiempo en la adoración a Dios en que la santidad de Dios inmaculada obra como un espejo y vos te mirás en ese espejo y esta noche el Señor nos puso un ejemplo para decirnos mentiroso, 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 mentiroso. Venía la verdad, venía la verdad, venía la verdad, para que te des cuenta y cantes, hacéselo cantar. Esa o cualquier canción, porque es el Salmo 51. Contra ti solo he pecado. Piedad, oh Santo, Dios, piedad. Piedad te implora el corazón. Dame un corazón nuevo, auténtico, en este día de cumpleaños. Pedíselo al Señor ahora. Pedíselo al Señor ahora.